Raquel, si vamos ya y pensamos desde el 16 de agosto, ha sido una carrera porque vinieron unos temas después de otros. Bueno, casi 2 años con la pandemia. Durante la pandemia muchos eventos atmosféricos. A la semana entró un evento atmosférico de nosotros estar en el gobierno. Después también vino Fiona, han venido con todo el tema del cambio climático. Y eso yo pienso que aquí está lo importante. Hemos sobrepasado acciones de tiempos normales en tiempos de crisis. Y yo pienso que ese es el gran mérito que tienen, y repito, no nosotros, sino todos los que nos han acompañado. Desde muy joven, Luis Abinader se preparó para llegar al poder, gobernar su país en tiempos de normalidad y ser recordado como el presidente que hizo las grandes reformas que permitieran fortalecer la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Sin embargo, los vientos le fueron contrarios. Las crisis lo retaron todo el tiempo, obligándolo a mostrarse como un hombre preparado y valiente, pero sobre todo guiado por la mano de Dios, lo que le permitió llevar a la nación a retomar el rumbo de la estabilidad y el progreso. En el desafiante año 2020, Luis Abinader fue elegido presidente de la República Dominicana en las elecciones del 5 de julio, en medio de la crisis global del COVID-19. Demostró liderazgo al priorizar la adquisición temprana de vacunas y enfrentar los desafíos económicos y sanitarios resultantes. A medida que el país se recuperaba, el gobierno dominicano tuvo que lidiar con la tensión internacional entre Rusia y Ucrania, lo que afectó los precios de los productos básicos y los combustibles. El presidente se vio en la necesidad de subsidiar los combustibles y a los productores dominicanos, para así contrarrestar los efectos negativos en la economía nacional. Además, frente a la llegada del huracán Fiona, el gobierno dominicano actuó con prontitud para brindar ayuda a las comunidades afectadas. Y en respuesta a la crisis del vecino país de Haití, solicitó la intervención de la comunidad internacional para abordar la inestabilidad en la región. En cada situación, el gobierno dominicano buscó soluciones para proteger a la nación. El cambio debía permear todos los poderes del Estado. El presidente que fue elegido en medio de una pandemia no solo estaba obligado a preservar lo más sagrado, la vida de su pueblo, sino que debía ser el garante de que se cumpliera con el cambio que exigía una democracia transparente. Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Queda usted juramentado como presidente de la República. Uno de los primeros decretos que firmaré hoy será para designar una procuradora general políticamente independiente capaz de hacer lo justo. Si así lo hiciere, que Dios os premie, sino que la patria y las instituciones os demanden. Nadie va a quedar desatendido ni abandonado a su suerte, porque de esta crisis vamos a salir todos y juntos. Llegó la pandemia. Y claro, el mundo cambió, el país cambió y nuestra realidad cambió. De un momento a otro, la civilización se vio que era tan débil que nos tuvimos que arrodillar en frente a una pandemia que afectó toda la administración en términos generales. Que ya con un mundo globalizado llegó a todo el mundo. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be
characterized as a pandemic. República Dominicana confirmó ya el 5º caso de coronavirus en 3 días. Se desató el pánico en República Dominicana. Hay una alerta de salud porque se registraron 925 casos de contagios. De momento, las fronteras se cerrarán por 2 semanas y también se suspenden las clases y todo tipo de actividad pública. Cuando llegamos al gobierno, llegamos en el peor pico de los contagios. Pero también esas noches difíciles, cuando teníamos prácticamente todas las habitaciones y las camas de UCI ocupadas. ¿Cuántas camas de UCI nos quedan? ¿Cuánto mandamos ambulancia que venga desde Santiago hacia acá, desde un hospital hacia el otro? En pandemia fue difícil. En aquel momento se lloró y bastante. Personas diciéndote, ayúdame, ayúdame, estoy mal, y después tú verlo morir en ese momento fue difícil y se lloró. El llanto desesperado de un hijo que acaba de recibir la peor noticia. Su madre ha fallecido. Nunca pudimos imaginar que pudiera llegar una pandemia de esta naturaleza. Pero en el ínterin, nuestro país se encontraba en algo impensable, un proceso electoral. Estábamos en medio de un panorama gris. Fue un momento de emergencia cada minuto y cada hora durante esos primeros 2 años de gobierno. No creo exagerar si digo que ambos peligros pueden traer a la ecuación otros conflictos que, como siempre ocurre, se ceban con crueldad en los ciudadanos más vulnerables. No había una experiencia internacional que constatar porque a nadie le había ocurrido, de manera que el único camino era reinventarse. En el momento más difícil y cuando pocos países mejoraron la educación, nosotros fuimos uno de esos pocos países que mejoró la educación según los indicadores de... Y yo creo que eso tuvo mucho que ver, porque interrumpir la educación hubiera sido funesto y realmente nosotros no la interrumpimos. No. Uno de los principales desafíos me parece que está en la materia educativa, es recuperar el trabajo para esos actores que lo perdieron definitivamente, en recuperar la posibilidad de niños que se quedaron atrasados, que su vida cambió fruto de esa pandemia. Todo un plan de fomento de la educación que, entre otras medidas, facilitará a estudiantes y profesores dispositivos electrónicos para que el COVID-19 no haga perder ni un instante de su proceso formativo. El futuro no espera y nuestros estudiantes no pueden perder ni un minuto de su formación. El gobierno nos ayudó con algo que se llamó un programa de Quédate en Casa a los maestros en sentido particular. Fue como una ayuda económica que nos hicieron durante el momento, ya que los dueños de las instituciones no contaban con dinero suficiente para poder pagarnos y poder continuar con nuestro trabajo. El programa de educación a distancia. Exactamente, eso fue maravilloso y ha seguido creciendo porque cada día tenemos más escuelas conectadas y utilizando entonces más tecnología dentro de la educación. Había que resolver con lo que había. No me imagino de qué otra manera hubiese sido adecuado. Gracias a Dios, a las decisiones tomadas por el gobierno, que fueron perfectas. Ahí incursionamos aquí en el TRAE. Estoy seguro, esto ha sido el boom de nuestro país. Lo que ha pasado con los padres de familia ha sido impresionante. Yo como conductor estoy sumamente feliz por ser parte de lo que es la movilidad escolar. Buenos días, mi niña, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a estudiar, vamos al destino donde vamos. Pónganse los cinturones, por favor. Gracias. Y esa decisión del presidente de hacer
esto para los niños, que es el futuro de mañana, ha sido, wow, que eso es como tú te sientas con tus hijos, cuando te llevan logros de estudios. Yo como padre, la seguridad de que son personas honestas, son personas preparadas, no solamente móntate ahí, no. Aquí hay que estar preparado para dar el servicio que el niño de diferentes edades necesita que tú le des. Para mí va a ser algo que cuando muera me voy a llevar para transportar el futuro de mañana. El país que mejor administró en beneficio de su pueblo aquella crisis de la pandemia en cuanto que llegó al gobierno fue el gobierno de Luis Abinader. Y esto es uno de los logros más importantes de su política y de su mandato presidencial. Hay como ese miedo de que retorne, todavía no se nos ha ido, pero ya sabemos vivir con el virus. La República Dominicana se instaló, ejecutó un programa que nos llevó a nosotros a darnos confianza, a tener un manejo adecuado de la crisis y comenzar a ser un referente. Yo creo que República Dominicana es modélica totalmente en esta situación. La única esperanza que se vislumbraba para detener este gran enemigo eran las vacunas, y el panorama era desalentador. Los poderosos se quedaban con ellas. No era hora de escatimar esfuerzos, pues estaba en juego la vida de la gente, el valor más grande que tiene la República Dominicana. Presidente, ¿se imagina usted que usted no haya tomado la decisión de nosotros buscar vacunas en otras farmacéuticas y tener que esperar la que ya teníamos nosotros contratadas, que nunca llegaron? Proteger a la población mediante la vacuna, que se veía como la única salida, la única solución a la extensión de la pandemia y la única garantía de vida. Cuando no llegaba la vacuna decidimos llamar a China, que yo te dije, mira, donde sea, busquemos las vacunas. Debajo de la piedra hay que buscar vacunas. Empezamos inmediatamente junto con el sector privado, porque no podíamos comprar directamente, porque estaban en investigación las vacunas, pues el sector privado nos donó, hizo el primer aporte para la compra de vacunas. Que finalmente, después de varios meses, largos meses parecían una eternidad, se logró el acceso a las vacunas. Y en esos momentos difíciles agradecer a la República de la India también, Sí. que fueron los primeros que nos mandaron. Y nos donaron esas vacunas. Nos donaron las primeras vacunas. es. Y después vinieron las primeras de AstraZeneca. Así es. Sí, en ese sentido siempre diremos y agradeceremos a China, que permitió el acceso a su vacuna, y después vinieron todas las demás. Nosotros nos dedicamos a buscar la vacuna donde estuvieran, para que se puedan vacunar con calidad todos los dominicanos y todas las dominicanas. Yo digo, presidente, que ahí usted demostró lo que ha sido una constante en nuestro gobierno, el creer en esa gran alianza público-privada. Porque claro, el éxito, como bien usted lo dice, fue de la sociedad civil, por supuesto del gobierno, pero también de las academias y del sector privado. La vacuna fue la solución. Mientras a algunos países se les dificultó, la República Dominicana tuvo la previsión. El gobierno hizo la gestión oportuna para que las vacunas llegaran al país rápidamente. El manejo en cuanto se tuvo disponibilidad de vacunas fue una decisión adecuada.
empezamos la vacunación en el Hospital Ramón de Lara. Sabemos que al principio se le dio prioridad al personal médico que estaba trabajando directamente en clínicas privadas y hospitales públicos que tuvieran centros COVID. En ese momento se vacunó principalmente al personal sanitario. La República Dominicana, al día de hoy, está asignada como un país que supo manejar la crisis. Y lo más importante, yo diría, presidente, fue las decisiones en el momento oportuno. Decisiones difíciles, pero que realmente usted tomaba y que las estrategias que diseñó, pues las acatamos y realmente todo el pueblo dominicano las acató, porque esa asistencia masiva a vacunarse, pues también tenemos nosotros que reconocérselo a todo el pueblo dominicano. El sistema sanitario dio un giro de 180 grados a cómo se estaba viviendo la pandemia en ese momento, el que se incluyeran las vacunas y que la población fuera a vacunarse. Y eso marcó la diferencia en la evolución que tuvo la pandemia en el país. Y no hubo un solo escándalo. Todos, incluso en el gobierno, nos vacunamos según nos tocaba. Yo recuerdo que yo no me había vacunado y llevé a mi mamá a vacunar cuando le tocó en su edad, que obviamente era de las primeras. Todos, y al más alto nivel del gobierno, acudieron cuando les tocaba. Al pueblo dominicano, que vengan todos a vacunarse, que acabemos de una vez ya con esta pesadilla y que podamos de esa manera entonces ir camino más rápido hacia la normalidad y abrir el país. Gracias a Dios, aquí pudimos manejarlo de una manera muy exitosa. Muchas de esas decisiones, como la de la segunda vacuna, quedaron bien, pero pudimos haber quedado mal también. Así es. E incluso la tercera dosis. La segunda vacuna, que era la tercera dosis, pero de otra marca. Que yo creo que eso fue una gran decisión. Hizo que disminuyeran notablemente los casos luego que se presentaron positivos, incluso los de gravedad. Y eso marcó la diferencia en la evolución que tuvo la pandemia en el país. Fuimos el tercer país del mundo a aplicar la tercera vacuna, que yo creo que esa fue una parte, la clave de nosotros salir rápido de la pandemia y de la recuperación económica. En tanto, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, felicitó a República Dominicana por el manejo que ha tenido durante la pandemia del coronavirus y por cumplir con las orientaciones emitidas por esa entidad. Las medidas de vacunación fueron ejemplares ante aquellas circunstancias que eran una verdadera emergencia. El presidente Abinader rápidamente, con su gabinete de salud, entendieron de que era necesario encontrar un equilibrio entre la pandemia, las medidas sanitarias que se necesitaban y a la misma vez ir reabriendo la economía de forma tal que pudiera entrar de nuevo en una producción total.